Vamos a empezar a hablar un poquito sobre enfermedades exantemáticas, ya que son enfermedades que se presentan con frecuencia en la guardia. Algunas de ellas tienen vacunas para su prevención. Vamos a empezar a hablar sobre enfermedades exantemáticas. Son patologías, la mayoría de origen infeccioso, que cursan con erupciones en la piel, ya sean localizadas o generalizadas. Por lo general, la mayoría de ellas no necesitan métodos complementarios para su diagnóstico, ya que muchas de ellas se pueden manejar con los médicos generales y los pediatras, y por lo general tienen un curso benigno y autolimitado. Siguiente. Hablando un poquito sobre la fisiopatología de esta enfermedad, los exantemas se pueden producir por diseminación hematógena y siembra de microorganismos en la dermis o en el endotelio vascular, como por ejemplo la varicela y la meningococcemia. También se puede producir por toxinas bacterianas que actúan sobre la piel, como por ejemplo la escarlatina, el síndrome de piel escaldada, por el Staphylococcus aureus. También se pueden producir por reacciones inmunológicas celulares, como el eritema nodoso o el síndrome de Stevens-Johnson. Siguiente. El diagnóstico, la mayoría de estas patologías son por lo general clínicos, en el cual vamos a indagar mucho sobre la anamnesis y el examen físico. Y en la anamnesis vamos a recabar información sobre la edad, el sexo, la epidemiología, por ejemplo, la procedencia del niño, contacto con personas enfermas, viajes recientes, antecedentes de picadura o contacto con animales o ingesta de algún fármaco. También vamos a ver los antecedentes patológicos, si son alérgicos, el estado inmunológico del niño. También vamos a controlar el carnet de vacunación para ver que tenga todas las vacunas. Y en cuanto a la enfermedad actual, vamos a ver las características de la fiebre, la cronología con respecto a la erupción, los síntomas asociados. En cuanto al exantema, vamos a preguntar sobre la zona de inicio, la progresión, la distribución, el prurito, etc. Siguiente. En cuanto al examen físico, vamos a evaluar, por lo general se evalúa, se realiza un examen físico general, vamos a evaluar el estado general y los signos vitales del niño, el tipo y distribución del exantema, el compromiso de mucosas, ya sea conjuntival, faríngea, bucal o genital. Además vamos a observar si tiene adenopatías, vamos a ver el tamaño, la localización, los signos inflamatorios, el edema o adenomegalias. La mayoría de los casos no son necesarias exámenes complementarios. Siguiente. En cuanto a la clasificación, los exantemas para su mejor estudio la vamos a clasificar según su etiología y morfología. Según su etiología lo vamos a clasificar en infecciosas y no infecciosas. Dentro de las infecciosas tenemos las infecciones virales, bacterianas, parasitarias o micóticas. Dentro de las no infecciosas tenemos los farmacológicos, los inmunológicos o idiopáticos. Dentro de la clasificación morfológica tenemos los exantemas macupapulares o morbiliformes. Dentro de ella tenemos la rubiola, el exantema súbito, el sarampión. Dentro de los exantemas eritematosos tenemos la escarlatina, el Staphylococcus aureus, etc. Dentro de los exantemas vesiculares tenemos la varicela, el herpes virus simple 1 y 2 y el Coxsackie.
Y dentro de los exantemas petequiales o purpúricos tenemos las enfermedades producidas por enterovirus y la meningococcemia. Y después tenemos otros exantemas, como por ejemplo el urticarial o los reticulares. Siguiente. Ahora vamos a empezar a hablar sobre los exantemas maculopapulares. Antes de eso vamos a definir qué es una mácula y qué es una pápula. Una mácula es una lesión de la piel plana, circunscripta, con cambios de coloración y menor a 1 centímetro. Y la pápula es una lesión sobrelevada, circunscripta, menos de 1 centímetro y de contenido sólido que compromete la epidermis y la dermis. Y dentro de esta clasificación tenemos las enfermedades de el sarampión, la rubiola, el eritema infeccioso, la rociola y la mononucleosis infecciosa. Siguiente. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre el sarampión. El sarampión es una enfermedad viral causada por el virus de la familia Paramyxovirus del género Morbilliforme. Se transmite por secreciones respiratorias desde 3 días antes hasta 4 a 6 días posterior al exantema. Es más frecuente en lactantes y preescolares a fin de invierno y primavera. Tiene un periodo de incubación de entre 8 a 12 días y se presenta con pródromos de 2 a 4 días, con fiebre elevada, tos, coriza, conjuntivitis no purulenta y faringitis. Es la que se le denomina triple catarro. Y después se presenta con un enantema o manchas de Kopling, que son los signos patoneumónicos que se localizan en los carrilos de la boca. El exantema es maculopapular, rojizo, confluente, que inicia detrás de las orejas y en la frente y se generaliza cefalocaudal o centrífugo. Tiene una duración de 5 a 7 días seguido a la descamación final. Y dentro de sus complicaciones tenemos la neumonía de células gigantes y la encefalitis. Siguiente. Esta enfermedad es muy contagiosa, requiere aislamiento de 4 a 6 días después del comienzo del exantema. No existe tratamiento, por lo general es un tratamiento sintomático. La vitamina A se usa en algunos casos, como por ejemplo los pacientes desnutridos, para disminuir las complicaciones. La vitamina A se usa una dosis de 200.000 unidades una vez al día en mayores de 1 año y 100.000 unidades en menores de 1 año. La confirmación diagnóstica por lo general es clínica, pero se puede corroborar solicitando las serologías de inmunoglobulina M y G y aislamiento por PCR de secreciones, ya sea orina o secreciones respiratorias. Y la profilaxis está indicada la vacuna, que es la triple viral, que se aplica la primera dosis al año y la segunda dosis a los 5 a 6 años. Es una enfermedad de notificación obligatoria. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la rubiola. La rubiola es producida por el virus de la familia Togaviridae del género Rubidiforme. Su transmisión es mediante secreciones respiratorias de 7 días antes y 7 días después del exantema. También puede existir una transmisión vertical, ya sea de madre a hijo. Tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días y se presenta como un exantema maculopapular, no confluente, descendente, comienza desde la cara y se disemina centrífuga al tronco y miembros inferiores dentro de las 24 horas. La fiebre por lo general es baja
y se presentan con adenopatías retroauriculares, cervicales, posterior y occipitales, que por lo general son más frecuentes las adenopatías en las rubiolas que en otras enfermedades. También se puede presentar con cefalea, odinofagia, conjuntivitis leve. En adolescentes y adultos y mujeres más jóvenes pueden presentarse como poliartritis autolimitada. También esta es una enfermedad de notificación obligatoria. Siguiente, el diagnóstico también es clínico, también se le puede solicitar las serologías de IgM. Esta enfermedad también requiere aislamiento 7 días después del comienzo del exantema. El tratamiento también es sintomático. Las complicaciones por lo general son raras, como la encefalitis, la trombocitopenia. Y hablando un poquito del síndrome de rubiola congénita, es una enfermedad muy peligrosa en los primeros 12 meses del embarazo. Puede producir abortos, sorderas, cataratas o cardiopatías congénitas. La profilaxis existe con la vacuna triple viral que se indica a los 12 meses la primera dosis y la segunda de 5 a 6 años. Siguiente. El eritema infeccioso o quinta enfermedad es una enfermedad infecciosa producida por el virus parvovirus B19. Se transmite por secreciones respiratorias, es más frecuente en escolares y adolescentes al fin del invierno y comienzo de la primavera. Tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días. Se presenta con prodromos leves como fiebre baja, mialgias, cefaleas que duran de 7 a 10 días. El eritema facial es intenso y a veces asimétrico, como se ve en la foto. Se presenta el signo de la bofetada, seguido del exantema macular generalizado en tronco y en miembros. Posteriormente se presenta un aclaramiento central en lo que se denomina en encaje o reticulado, y esta respeta palmas y plantas. Por lo general los niños son afebriles, tienen un buen estado general. Siguiente. No presentan grandes complicaciones. Las más frecuentes que presentan son las crisis aplásicas transitorias dentro de 7 a 10 días y anemias hemolíticas en niños inmunodeprimidos por lo general. Y niñas mayores de 15 años pueden presentar artritis o artralgias. El diagnóstico es clínico y se puede corroborar con las serologías y la PCR. No requiere tratamiento y no requiere aislamiento. Siguiente. Hasta ahí. El exantema súbito o roceola o sexta enfermedad es una enfermedad producida por el herpes virus 6 y 7. Se transmite por vía oral o fecal oral. Su patrón estacional es por lo general a finales de invierno y primavera. Se presenta en lactantes de entre 6 a 24 meses. Tiene un periodo de incubación de 5 a 15 días y se presenta con fiebre alta los primeros 2 a 7 días con un promedio de 3, sin otra sintomatología acompañante. Por lo general se lo confunde con un síndrome febril sin foco. Al tercer o cuarto día cede la fiebre y aparece el exantema maculopapular rosado no confluente que empieza desde el cuello y se extiende en forma centrífuga durante los 2 a 3 días. Siguiente. Siguiente, Eli.
El tratamiento es sintomático, el diagnóstico es clínico y también se puede hacer el diagnóstico mediante el cultivo y la PCR en sangre o líquido cefalorraquídeo. No existe vacuna contra este virus. Siguiente. Hablando un poquito sobre la mononucleosis infecciosa, esta es una enfermedad producida por el virus Epstein-Barr que se transmite por secreciones favorecidas por el contacto estrecho, tiene un periodo de incubación de entre 30 a 50 días, se presentan como un síndrome febril prolongado en algunos o todos los pacientes presentan. Por ejemplo, se presentan con una amigdalitis exudativa blanquecina, odinofagia, adenomegalias dolorosas, submaxilares o hepatoesplenomegalias. Siguiente. Bueno, el diagnóstico, por lo general se le pide un laboratorio de sangre donde se va a ver una leucocitosis a predominio linfocitario. También se le pide las serologías, IgG, IgM y los anticuerpos de antígenos de la cápside viral. Las complicaciones más frecuentes que se ven son las encefalitis, las artritis, la ruptura esplénica en niños con esplenomegalia. El tratamiento por lo general es sintomático, lo que sí se le va a indicar reposo y analgésicos. Los exantemas eritematosos, eritema. El eritema es un enrojecimiento en la piel en un área limitado o diseminado por completo. Dentro de estas tenemos la escarlatina, el síndrome de Dreff, dengue, shock séptico, shock tóxico, ¿verdad? Bueno, hablando sobre la escarlatina, siguiente. Es una enfermedad producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, productora de la toxina eritrogénica. Tiene un periodo de incubación de 2 a 3 días, precedido a la mayoría por la localización faríngea y un menor porcentaje cutánea. La transmisión es hasta 24 horas de iniciado el tratamiento. Es más frecuente en niños de entre 5 a 11 años, más frecuente en invierno y primavera. El cuadro clínico se inicia por lo general con fiebre alta, odinofagia, cefalea, dolor abdominal, vómitos. En la orofaringe se observa por lo general una amigdalitis exudativa, pultácea, petequial, y en el paladar se observa lesiones petequiales, la lengua es aburral al comienzo y luego es lisa, roja, con hipertrofia de papilas, en lo que se lo denomina lengua en fresa. El exantema se extiende, es difuso, áspero, se lo llama en papel de lija o piel de gallina. Esta respeta el triángulo nasolabial, lo que se le denomina fascia de Filatov, y regiones palmoplantares son más intensas en los pliegues. Es el signo de Pastia, como se ve ahí en la fotografía. Siguiente. Una semana después del exantema aparece la descamación fina, generalizada y muy pruriginosa. El diagnóstico se realiza mediante el cultivo de fauces, el test rápido para estreptococo, y se inicia el tratamiento con penicilina. Por lo general la dosis es de 50.000 unidades, kilodosis por 10 días, cada 12 horas. También se puede usar la amoxicilina
y en pacientes con alérgicos, se usa la eritromicina. Las complicaciones, tenemos las complicaciones tempranas y las tardías. Dentro de las complicaciones tempranas tenemos las locales, que se pueden producir abscesos periamigdalino, retrofaringio o adenitis cervical. También se producen otitis media aguda o sinusitis. Dentro de las complicaciones tardías tenemos las mediadas inmunológicamente, fiebre reumática, artritis reactivas o la glomerulonefritis aguda. Siguiente. Los exantemas vesiculares. ¿Qué es una vesícula? La vesícula es una lesión pequeña, elevada, circunscripta de contenido seroso o hemorrágico de menor a 0,5 centímetros. Dentro de ella tenemos la varicela, el síndrome de mano-pie-boca y el herpes. Siguiente. La varicela es producida por el virus de la varicela. Tiene un periodo de incubación de 14 a 21 días y se transmite por vía respiratoria o por contacto directo de 2 a 3 días antes del exantema, antes de la aparición de las costras, que más o menos es alrededor de los 3 a 7 días desde el comienzo. El cuadro clínico se inicia con fiebre baja, malestar general, precedido al exantema. Después se producen las máculas pruriginosas, pápulas y vesículas con descamación en la cabeza. Por lo general aparece en el tronco y miembros. Y posteriormente se cubren de las costras alrededor del 5º a 7º día. Esta enfermedad requiere de aislamiento hasta 5 días de comienzo del exantema. Siguiente. El tratamiento por lo general es asintomático, se debe tomar las medidas adecuadas, como por ejemplo a las mamás indicarles de que se deben mantener las uñas cortas, para evitar infecciones. Se le debe indicar, en algunos, no en todos, un antihistamínico para disminuir el prurito y darles las pautas de alarma. En algunos casos se utiliza el aciclovir a 20 miligramos kilodosis, a un máximo de 800 miligramos kilodosis cada 6 horas por 5 días. La confirmación diagnóstica se realiza por serología y PCR. Las complicaciones más frecuentes son la sobreinfección bacteriana, el impétigo, la neumonía, las artritis sépticas, la encefalitis atáxica cerebelosa aguda, y la profilaxis está indicada la vacuna de la varicela, que se indica la primera dosis a los 15 meses. El síndrome de mano-pie-boca es una enfermedad producida por el enterovirus Coxsackia 16. Se presenta principalmente en edad preescolar, de 2 a 7 años, y es el causante de brotes en las guarderías. También se transmite por vía oral o vía fecal oral. Tiene un periodo de incubación de 3 a 6 días. Se presenta con una fase prodrómica de fiebre, anorexia, fatiga, odinofagia y dolor abdominal. Y en la fase exantemática se presentan lesiones vesiculares que se localizan en palmas y plantas y la mucosa oral. Y luego se extiende al resto del cuerpo. Estas se resuelven espontáneamente entre el 5º y 10º día. No requieren tratamiento y se recomienda el aislamiento mientras dure el exantema. Siguiente.
Bueno, los exantemas petequiales y purpúricos. Antes vamos a empezar vamos a decir qué es una petequia y qué es una púrpura. Una petequia es una lesión pequeña de color rojo, que no se blanquea a la presión, que es menor a 3 milímetros de diámetro y forma una extravasación de un pequeño número de eritrocitos. Generalmente son trastornos vasculares o plaquetarios. Las púrpuras son lesiones producidas por extravasación sanguínea, por trastornos de los vasos y plaquetas o de la coagulación que miden de 3 a 10 milímetros. No requieren evaluación diagnóstica. Requieren una evaluación diagnóstica. Dentro de estas tenemos la meningococcemia, la púrpura de Schoen-Genoch, el exantema papulopurpúrico en guante y calcetín. Como aquí vemos las fotos, tenemos las petequias y las púrpuras. Siguiente. Bueno, hablando un poquito de la meningococcemia es producido por una bacteria que es la Neisseria meningitidis. La fisiopatología es una vasculitis producida por la diseminación hemorrágica y necrosis de diversos órganos, principalmente en la piel y glándulas suprarrenales. Se presentan en la fase inicial con una faringitis, fiebres altas, mialgias, cefalea que progresan en horas, a petequias y púrpuras que se diseminan y también producen una hipotensión, hemorragia suprarrenal y cardíaca, y que pueden llegar al shock séptico. Y acá es fundamental el diagnóstico oportuno para su tratamiento temprano para reducir las complicaciones. Profilaxis, existe la vacuna que es la Menveo, que se le aplica a los 3, 5 y 15 meses y a los 11 años. También está la vacuna BEV0, que no está incorporada en el calendario. Siguiente. Bueno, hablando un poquito sobre la enfermedad de Kawasaki, es una vasculitis febril aguda que afecta predominantemente a los vasos medianos, con predilección por las arterias coronarias. Se presenta en niños entre 1 a 5 años, se asocia a múltiples trastornos sistémicos y es de etiología desconocida. Para su diagnóstico existen 5 criterios, que en todos ellos presentan fiebre elevada de más de 5 días de evolución a más de 4 de los siguientes criterios. Bueno, dentro de los criterios tenemos el primero, la inyección conjuntival bilateral no purulenta. Después tenemos el eritema de las mucosas faríngeas oral o labios secos o agrietados, lengua en presa. Después se presentan el edema o eritema en manos y pies con descamación de inicio periungual. Después el eritema se convierte en polimorfo, no vesicular generalizado. También se presenta con adenopatía cervical aguda, unilateral por lo general, no dolorosa. Y el Kawasaki incompleto generalmente se presenta con fiebre con menos de 4 de los 5 criterios. Bueno, acá dentro del cuadro clínico se presenta en 3 fases, perdón. La primera fase que dura más, que es la fase aguda, que dura de 7 a 14 días, que se presenta con fiebre, eritema conjuntival, eritema en palmas y plantas y cambios de la mucosa bucal y exantema. Después pasa la fase subaguda, que dura más o menos de 2 a 6 semanas, donde se produce la descamación y la trombocitosis. Y la fase de convalecencia, que es alrededor de los 6 a 8 semanas, donde el cuadro empieza a
empieza la remisión del cuadro y normalización de todos los signos, los signos inflamatorios como la PCR. Bueno, y acá un poquito hablando sobre el COVID-19, está relacionado mucho con algunas lesiones en la piel, como por ejemplo aquí dice urticaria aguda, el exantema maculopapular, vesicular, el eritema multiforme, acrocianosis con afectación de palmas y plantas. No se ven muchos casos, se vieron muy pocos. Yo creo que después en otra clase se hablará de eso. Nada, eso es todo. Son fotografías de las lesiones que se presentan en el coronavirus, en algunos niños que se vieron. Esto es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Un segundo que la doctora Volpe quiere decir algo. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Hola, Doc, Sí. sí. Hola, doctora, buen día. Sí, perfecto. Buen día, chicos. No, quería agregar a lo que decía Linda, que hay algo que es muy característico, sobre todo del síndrome pie-mano-boca, que es una patología en las uñas que se llama onicomadesis. La onicomadesis se puede presentar después de haber tenido un pie-mano-boca y se caracteriza por la caída de las uñas. Se caen las uñas de las manos y de los pies. Traen mucha preocupación y mucha angustia en los papás, pero bueno, uno lo que tiene que hacer cuando ve esta caída parcial o total de las uñas de manos y pies, preguntar si hubo algún tipo de infección viral previa, una semana antes o 10 días antes. En general es el síndrome de pie-mano-boca, y aparte es un porotazo para el pediatra porque los padres se quedan con la boca abierta diciendo, ¿cómo supo que tuvo una infección viral? Bueno, y es sumamente característico del síndrome pie-mano-boca, se llama onicomadesis. Ténganlo. Otra de las cosas es que Linda comentaba de la escarlatina. Últimamente, por supuesto que la penicilina es la droga de elección, pero en el caso de que no hubiera penicilina o nos vemos imposibilitados de comprarla o conseguirla, más que amoxi se está usando amoxiclav. Así que, y en reemplazo para los alérgicos, eritromicina o acitromicina, pero nunca acitromicina de primera elección porque está generando muchísima resistencia. Se deja más que nada para los pacientes que tienen una alergia a la penicilina. Bueno, no, era solamente eso, pero más que nada como algo anecdótico el tema de la onicomadesis.